Librería Cuade acompaña a Vicio Propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo Rivera Indarte o al frente del Parque Las Tejas. Esto es Parque. Ideas para escuchar. La mayoría eran mujeres. El escenario de las fotos casi no variaba de una a otra, por lo que deduce es el mismo lugar. Las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz Cano no descarta que en un 30% de los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la instantánea. Las fotos en general, según Muñoz Cano, son de mala calidad, aunque la impresión que provocan en quienes las contemplan es vivísima. El orden en que están expuestas no es casual, siguen una línea, una argumentación, una historia cronológica, espiritual, un plan. Las que están pegadas en el cielo raso son semejantes, según Muñoz Cano, al infierno, pero un infierno vacío. Las que están pegadas con chinchetas en las cuatro esquinas semejan una epifanía de la locura. Bienvenidos al segundo episodio de Vicio Propio, de la segunda temporada de Vicio Propio, aquí en parquepodcast.com. Y bueno, este era el comienzo de uno de los libros que vamos a comentar en este episodio, vinculados al tema del mal. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas, Javi? Me quedé bastante enganchado con tu lectura porque es un libro que yo también leí en su momento, de Roberto Bolaño. No me voy a adelantar a lo que vas a comentar en un rato. Pero sí, en este segundo episodio hemos decidido hablar del mal como un componente a veces necesario para las narraciones, que puede ser una persona o puede ser algo inmaterial que atraviesa toda una novela, todo un cuento, todo un pequeño relato. Y la verdad que me entusiasma, ¿no? Me entusiasma mucho el tema, que me gustaría empezar a discutirlo ahora. Como bien dijiste, el segundo capítulo, el segundo episodio de la segunda temporada de Vicio Propio, el podcast de libros de Parque Podcast, que en esta oportunidad nos acompañan los amigos de Francis, que es un nuevo spot coctelero ahí en Barrio Güemes, en Achával Rodríguez 260, viste, en la Galería Barrio, hacia el final, al lado del Volcán Azul, también unos amigos, claro. Una hermosa librería, así que me parece que es un buen plan, ¿no? Comprar un libro y después acompañarlo con un aperitivo ahí al lado en Francis. Con un trago y una obra maestra. Pero estábamos hablando del mal. En este episodio de Vicio Propio nos va a acompañar Sebastián Lidihover, un amigo nuestro, que trabaja en la agencia Riverside, es librero y, por supuesto, también es un gran lector, así que a él lo sometimos en este capítulo para que respondiera alguna de nuestras preguntas. Un librazo que recomiendo es Magnetizado, de Carlos Busquet, que si bien no sé si es exactamente un libro sobre el mal, sí quizás es sobre lo más oscuro del mal, que es cuando se producen asesinatos sin ningún tipo de motivo, o por lo menos un motivo que está totalmente oculto, tanto para el lector como para el asesino. Magnetizado son las charlas que Busquet tuvo con Ricardo Melonio, que es un hombre que cuando tenía 20 y pico de años asesinó a 4 taxistas, y cuando uno va leyendo lo que sabe es cuándo sucedieron los crímenes, cómo, todo menos el motivo, porque ni siquiera Ricardo Melonio sabe por qué los mató. Sintió que tenía que hacerlo, pero no tuvo ninguna motivación. Y esa es la parte más oscura del libro. Es casi como si fuera un crimen sin resolver, porque nunca vamos a saber cuál fue la razón por la que los mató. Es un librazo y nada, lo recomiendo mucho. ¿Y por qué elegiste este libro de Bolaño? Bueno, el libro de Bolaño es de Roberto Bolaño, es Estrella Distante. Estrella Distante, efectivamente. Y no es una sorpresa en realidad vincular este libro al mal. El mismo Bolaño dijo que este libro es como una suerte de exploración del mal. Al principio habría que hablar de quién es Roberto Bolaño, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica y de Iberoamérica de los últimos 15 o 20 años, que tuvo una suerte trágica porque murió relativamente joven y ha dejado una estela póstuma bastante gigante, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero al utilizar la palabra estela, te estás conectando directamente con el argumento del libro, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, con la estela de este personaje siniestro que también puede ser la estela del mismo Bolaño, ¿no? Uh-huh. Si uno lo piensa, el libro tiene varias lecturas.
Pienso que, en primera medida, bueno, además la crítica coincide bastante en decir que es una de las mejores novelas cortas de los últimos años, y pienso que también es una introducción muy bastante oportuna al universo de Bolaño para quienes quieren empezar a leerlo, por su brevedad, pero también porque condensa bastante bien ciertos aspectos del trabajo de este escritor chileno. Y como te decía al principio, bueno, el libro está contado en primera persona por Arturo Velano, que es el alter ego de Bolaño, y pasa también por los distintos lugares que marcaron la vida, la biografía de Bolaño, que son Chile, México y España, ¿no? Entonces también se ve como esta mitologización constante que hacía Bolaño de su propia vida, ¿no? Y que aparece acá en la novela, pero que sobre todo, bueno, se centra en este personaje que es Carlos Vider, que en realidad al principio de la novela tiene otro nombre porque está como camuflado, y a su vez hablar de Estrella Distante implica hablar de un libro que salió unos meses antes, que es La literatura nazi en América, porque ahí aparece por primera vez este personaje. Este sería como un spin-off. Se podría pensar de esa manera, y que es también... es curioso también nombrar que con Estrella Distante empieza a publicar Bolaño el Anagrama, que va a ser como su casa de casi toda su obra. Y lo ¿no fue es hasta cierto? hace muy poquito tiempo, ahora está con Y ahora Alfaguara, ¿no? ha sido reeditado por Random House, está siendo reeditada toda su obra, y de hecho Estrella Distante se publicó ahora en estos meses, se publicó la reedición. Y este libro es del 96, y es interesante también que hubo como una suerte de pequeño escándalo con Herralde, porque él quería que literatura nazi se publicara en Anagrama, y él lo publicó antes en Sex Barral, y a su vez Estrella Distante fue rechazada, entre otras editoriales, por Sex Barral. Mira. Bueno, y el tema es que en ese libro, que era de la literatura nazi, que era un libro sobre biografías imaginarias como las de Borges o las de Marcel Schwab, aparecía al final un personaje que en ese caso tenía otro nombre, que era el de Carlos Ramírez Hoffman, que era este mismo personaje inefable, ¿no es cierto? Y que vuelve en Estrella Distante de una manera ya más desarrollada, y aparece en el contexto que es muy usual en Bolaño, de un contexto literario, ¿no es cierto? Es muy común encontrarse en los relatos de Bolaño con escritores, con poetas, con talleristas, y en este contexto que se da en la Chile de Salvador Allende, que es un Chile, un Chile politizado, un Chile bohemio también, aparece este personaje que nadie lo puede describir de una manera directa. Siempre es como que las versiones llegan a través de otros, ¿no? Como si una de las características del mal fuera como el camuflaje o la interpretación que hace cada uno. Sí, o la interpretación, y también esta cuestión de cómo puede ser que esta persona se haya convertido después en lo que se convirtió, ¿no? Claro. Y bueno, de eso va un poco el libro, que después ya deja aparecer cuando coincide con el golpe de Pinochet. Uno puede también pensar que el mal es una cuestión, si se quiere, ominosamente política o histórica, que también como una especie de manto que parece, y podría pensarse también como una suerte de metáfora este personaje, y se transforma en Carlos Vider, que es este aviador de vanguardia, que al principio tira como ciertos mensajes en el cielo con su avión. Claro, con la estela que deja el avión, escribe sus poemas. Claro. Y después aparece, bueno, este pasaje que leí, que es sobre una muestra de fotografías, vinculados directamente al horror de la tortura, ¿no es cierto?, del extremismo político. Y esa es la vinculación que hace Bolaño, que también lo hacía en literatura nazi, ¿no?, entre la vanguardia, ciertas expresiones de vanguardia artística con ciertos extremismos políticos, ¿no? Y por ahí también aparece la pornografía, que la trata bastante Bolaño también, como una cuestión de lo explícito como algo inquietante, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, eso es Estrella Distante, que después tiene un final más detectivesco, y donde siempre aparece también el humor, que es como una clave de Bolaño, y uno puede pensar que incluso el mal también, a pesar de todo lo truculento que es, de todo lo horroroso, puede también estar vinculado a una suerte de carcajada, ¿no? Sí, además, bueno, no nos vamos a poder extender mucho, aunque la obra de Bolaño se presta como para muchos tipos de lectura, como bien decías vos. Pero el hecho de que sea aviador y poeta habla mucho de la Chile de aquellos años, ¿no? De los militares, de la bohemia, y concuerdo con vos que me parece que es una puerta de entrada interesantísima para Bolaño, Estrella Distante, porque es como una especie de condensado de su obra. Sí, uno puede pensar que, por ejemplo, la cuestión esta del mundillo literario y la persecución de un personaje se va a desarrollar en los Detectives Salvajes. Totalmente. Y la cuestión del mal va a aparecer muy, muy fuerte en 2066, que es la gran obra póstuma de él, que, bueno, para mí es uno de los mejores libros de los últimos tiempos. Y ahí aparece, sobre todo en la tercera novela, que aparecen los asesinatos
asesinatos de mujeres en México, Claro. Que puede vincularse con este otro tipo de horror, y hay un vínculo interesante para pensar cómo ahí también aparece el mar como un agujero oscuro, ¿no? Como una suerte de hoyo terrorífico, ¿no? Sí, totalmente. Un libro que me cambió la vida, supongo que sería El nombre de la rosa de Humberto Eco. Fue uno de los primeros libros que leí y que me cambió la vida, quizás porque fue uno de los libros que me abrió más la cabeza como lector. Yo de chico no leía mucho, empecé a leer más que nada de adolescente, y lo que me pasó con ese libro fue que a medida que lo iba leyendo tenía como una relación muy fuerte de afectiva con los personajes, con los protagonistas de la novela, y empezaba a extrañarlo ya a partir de la mitad del libro. Y fue un libro como que me abrió al mundo lector, como que me mostró la vastedad del mundo literario y lo que te podía generar en el cuerpo al leer un libro. Y después me hice fanático de Humberto Eco y leí mucho más, pero quizás me cambió la vida en ese sentido, en el de mostrarme que pasando los ojos por arriba de las palabras te podían pasar muchas cosas en tu cabeza. La obra que traje yo para comentar es como una especie de clásico moderno, podríamos decir, porque tiene poquitos años. Es Las chicas de Emma Cline, que se convirtió hace poquitos años como en una de las grandes obras literarias, un poco por el impacto que produjo, porque es una autora muy joven, una narradora nacida en el año 89, y está ambientada en California en la década a fines de los 70, a fines de los 60, el año 1969. Y con eso ya estoy como dando una pista muy grande sobre el argumento, que es el lado, podríamos definirlo como el lado oscuro del verano del amor, es decir, el movimiento hippie y la contracultura, de qué manera propiciaban el mal. Y bueno, lo que tiene como particular es la forma de narrar a través de la visión de la protagonista, que es Abby, una chica muy joven, que en realidad, digamos, la narradora está recordando su preadolescencia y adolescencia como una joven muy, muy tímida, muy retraída, y que a partir de conocer un grupo de mujeres que eran del movimiento hippie, termina adentro de una secta muy peligrosa que está claramente inspirada por el clan Manson, ¿no? Pero está tratado como si fuera ficción. Está tratado como si fuera ficción, pero con elementos claramente históricos, digamos, con cierto rigor. Pienso que está un poco vinculado con Estrella Distante, en el sentido que también es un cambio de época, ¿no? Está en esa transición de una época histórica a otra, y de la aparición también con eso de cierta ominosidad, ¿no es cierto? Eso concuerdo totalmente, y mira, a partir de un episodio específico, como es en este caso el asesinato de Manson, que siempre ha estado vinculado al fin del sueño americano, ¿no? Exactamente, o al el sueño hippie, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora que se me ocurrió también relacionarlo de otra manera con Estrella Distante de Bolaño, porque es como una especie de encantador de serpientes logra, a través de una especie de traje bohemio o de cierto intelectual, de cierta búsqueda artística. En el caso de las chicas es la música, ¿no? El rock, como va surgiendo, y en el caso de Carlos Vidar es la poesía, porque se conocen todos en un taller de poesía. Después comienzan a mostrar ese costado ominoso que hace que parezca el mal como un personaje más de la novela. Bueno, fue muy bien recibida por la crítica y los lectores. Hará 2 años más o menos. Hace 2 años, sí, es bastante reciente, y yo creo que en cualquier momento va a tener su versión cinematográfica, porque la verdad es que la historia es como súper cinematográfica. Además incluye drogas, incluye toda esta apertura hacia el amor libre. De hecho, las escenas de iniciación sexual de Abby están muy bien logradas. Y bueno, para mí, digamos, leyéndolo con lentes feministas, ¿no? Con una lectura muy actual, te permite entender también de qué manera estos grupos contraculturales se aprovechaban mucho de las mujeres bajo la excusa del amor libre, que es algo que se repitió en las sectas de forma sistemática. Tenemos el caso de Wild Wild Country, el documental sobre Osho que se puede ver en Netflix. Bueno, es un tema como súper delicado, y como te comentaba hace un rato, la novela fue muy bien recibida. Y llama la atención la madurez narrativa para una autora tan joven, que a mí, digamos, yo eso puntualmente no lo veo como algo tan atractivo en la novela, porque me costó leerla. Esa es la realidad. ¿Lo ves como algo medio afectado al estilo? Sí, yo no sé si diría afectado, pero sí ese barroquismo que tienen ciertos autores. No es algo exclusivo en el caso de Klein, pero cuando se intenta ser genial todo el tiempo, con una adjetivación que de verdad es brillante,
se hace cuesta arriba la lectura de una novela, ¿no? Porque quizás en un formato un poquito más breve... Y a lo mejor te obliga a detenerte demasiadas veces. Constantemente, sí, constantemente. Como aforismos dentro del párrafo. Vos lo definiste bien, son aforismos y también son descripciones tan específicas para escenas breves o descripciones que se hacen tan largas que, de nuevo, se hace cuesta arriba, más allá de que resulte placentero la historia que... bueno, a mí me parece que como signo de época releer el fin del sueño hippie es muy interesante hacerlo del siglo XXI. ¿Y hay algún motivo específico por el cual ella se haya querido recrear esta época o se haya querido basar en estos hechos? Mira, evidentemente no es una cuestión generacional porque ella es bastante joven, pero sí se nota que le interesaba explorar a la mujer en ese contexto, ¿no? Porque, bueno, recordemos que también, ya yéndonos a los hechos históricos, el clan Manson tenía muchas mujeres por detrás, el asesinato de Sharon Tate, cuando estaba embarazada, no nos olvidemos, es un femicidio. Bueno, me parece que va por ese lado, una revisión histórica con ojos del siglo XXI. Ajá. Y en ese aspecto me parece que es como súper interesante la manera en que se muestra el mal en Las chicas de McClane, que desde luego lo recomiendo, pero no es una lectura que yo calificaría como ligera ni ágil. Bien. Bueno, yo iba a nombrar entonces el libro que traje como bonus track. Bien. A pesar de que, bueno, los bonus track por ahí también se pueden extender un poco más, depende del tiempo. Yo traje un libro de Nona Fernández, que es una escritora chilena, también como Bolaño, sí. y con un tema parecido, digamos, o que puede ser un hermanado, Estrella Distante. La novela se llama La Dimensión Desconocida. Bien. Se publicó hace poco, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México. Y bueno, y también creo que ella representa un poco este panorama post-Bolaño en Chile, muy interesante, donde han surgido varios escritores, varios narradores y narradoras, bueno, para seguir, ¿no es cierto? Andrea Jeftanovic, Natalia Costamaña, Alejandro Zambra, entre otros, ¿no es cierto? Y entre esos está Nona Fernández, que también es guionista de televisión. Y en este libro, bueno, el nombre, La Dimensión Desconocida, como en otros libros recientes de ellas, como Space Invaders, que también se publicó acá por Eterna Cadencia. No sé si dije que, bueno, este libro lo publicó Random House acá. Entrelaza, si se quiere, la cuestión generacional de ella, de haber nacido, digamos, en la dictadura de Pinochet y haber visto como ramalazos de la violencia, del horror que había, a la vez que iba creciendo toda esta cultura, la cultura pop, ¿no es cierto?, que fueron generando, digamos, los medios electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, Space Invaders son los videojuegos, claro. Y en el caso de La Dimensión Desconocida es la famosa serie fantástica de Rod Serling, episódica. Ella utiliza esta idea de la Dimensión Desconocida para hablar de un personaje en específico que es verídico, vinculado a este periodo de dictadura. Y ella lo que trata justamente de comprender, podría decirse el mal, ¿no? Como una dimensión desconocida a partir de la escritura, ¿no? Y básicamente, bueno, el suceso puntual es una entrevista que aparece de un torturador que se arrepiente y deserta, ¿no es cierto? Bien. Y ella el personaje lo lee cuando tiene 13 años, una cosa así, y a partir de eso, bueno, el personaje intenta entender. La novela a la vez se sitúa en el presente, ¿no es cierto? Y tiene un juego que es muy propio de esta narradora de incluir registros distintos, ¿no? Tiene como una carta a este personaje, tiene un momento que es una crónica presente, donde ella va incluso por algunos lugares de la memoria y los va haciendo una crítica bastante fuerte también, porque un poco su abordaje de la dimensión desconocida es querer dejar de lado esta noción del bien y el mal y pensar que también existen estos matices inquietantes, ¿no es cierto? Y ella entonces lo que hace es seguirle un poco el rastro, así como lo hacía en Estrella Distante, ¿no es cierto? Velano, en este caso ella lo hace con este suerte de ex torturador hasta el presente, ¿no es cierto? Y bueno, esa sería la novela en sí, que tiene un final. O sea, es una novela que tiene su incomodidad y tiene un final que intenta como pasar a la tercera generación, ¿no es cierto? Como si fuera una suerte de cerrar cuentas con un periodo, ¿no es cierto? Claro. Y en ese sentido también se puede vincular a Nona Fernández, por ejemplo, con escritores como Félix Brusone o con cineastas como Albertina Carri, ¿no es cierto? Claro. Como hijos, digamos, de la dictadura. Totalmente. De la dictadura argentina, no hay que aclarar, ¿no? Porque exacto. ¿Cuál es tu bonus track entonces? Bueno, mi bonus track lo voy a comentar muy brevemente. Es una novela de Fabián Casas que se llama Titanes del Coco, que, digamos, está ambientada en una redacción en la década del 90 y podemos intuir que tiene mucho de autobiográfico porque, bueno, Fabián Casas trabajó en el diario Clarín muchos años. Y te muestra, lo relaciono con el mal
Porque por ahí es una forma de... el mal siempre está presente, o mejor dicho, no siempre, pero en muchas ocasiones está presente en el ámbito de trabajo. Uno tiende a pensarlo como, te escuchaba recién, de saldar cuentas con el pasado, por un personaje oscuro que se te cruzó, pero en los ámbitos de trabajo, incluso involuntariamente hay personas que engendran el mal. Y me parecía muy divertida la manera en que Casas... ¿Algún jefe manipulador, por ejemplo? Claro, digamos, la figura del jefe, generalmente en muchas series de televisión te lo representan como el mal. Y yo decía involuntariamente porque quizás por parte de ese jefe no quiere demostrar maldad, pero esa relación de poder siempre está planteada. Sí, puede ser una cosa de la maldad, pero quizás llevado a un extremo también se convierta gradualmente en el mal, ¿no? Totalmente. Sí, ni hablar. El trabajo es el mal, en realidad. Claro, pero también hay trabajos y trabajos, porque uno puede trabajar de forma independiente y quizás el mal lo representa el capitalismo, porque uno pasa por malos momentos. Pero al estar en relación de dependencia siempre hay como un jefe al que hay que reportar. Bueno, y Fabián Casas ambienta esta novela que yo la definiría, no sé, está como ensamblada, sería como una especie de patchwork, porque los capítulos no es tan lineal la novela en ese aspecto. Pero bueno, al estilo Casas siempre pone apodos geniales que quizás el que conozca mucho de periodismo gráfico de Buenos Aires podrá detectar el metalenguaje, ¿no? A quién se refiere de la realidad. Y bueno, y lo que plantea... Pienso que había una pequeña novela de Hernán Arias también en esa situación. Las noticias. Sí, que lo editó Nudista, ¿no? Acá, sí. Bueno, y debo decir también que Nona Fernández fue publicada ahora también por Caballo Negro, el sello cordobés, su primer libro de cuentos que se llama El Cielo. El Cielo, y está disponible. Que está disponible, sí. En cualquier librería local lo van a encontrar. Exacto. Para cerrar la idea de Titanes del Coco es cómo funcionan algunas redacciones, los tejes y manejes del poder y también los cierres de las redacciones, que hay veces que son muy crueles y que la maldad está muy, muy presente. El último libro que leí es El orden del tiempo, de Carlo Rovelli. Es un libro publicado por Anagrama ahora, en estos días acaba de salir. Es un ensayo de divulgación, es un ensayo del estilo, de la línea de Stephen Hawking. Es un libro sobre el tiempo y es un libro muy, muy fácil de leer, con una lectura muy ágil, pero de un tema muy complejo, que Rovelli lo que va haciendo es desarmándolo y mostrándote lo poco que sabes sobre el tiempo y volándote un poco la peluca porque te das cuenta lo complejo que es a la vez que lo interesante que es. Tiene esas cosas que son esos libros que uno lo puede leer, pero después es difícil contar qué es lo que dice el libro. Como que hay mucho contenido de divulgación, muy bien explicado, pero que es fácil de leer y difícil de repetir. Pero es un gran libro. Bueno, este fue el tercer episodio de la segunda temporada de Vicio Propio. Nos reencontramos, Javi, en un próximo capítulo. Dale, José, hasta la próxima.